Habían pasado 2 semanas desde que Nagato invocó el Gedomazo. Podemos observar a Nagato contemplando el cielo despejado. La constante lluvia había cesado por ese día. De repente, Baiko salió de la cabaña con 2 espadas y le lanzó una. Oye, ¿puedes ayudarme? Estar 2 semanas vendado puede ser perjudicial, dijo Yaiko, manteniendo siempre su tono alegre. Nagato tomó la espada y asintió. Ambos empezaron a caminar en círculo, midiéndose y apuntándose mutuamente. Nagato, dame tan siquiera una oportunidad esta vez, pidió Yaiko. Se abalanzaron el uno contra el otro, encontrándose en el centro del círculo imaginario que habían trazado con sus pasos. Las armas chocaron, presionando una contra la otra. Baiko perdió la primera embestida y se vio obligado a retroceder. Nagato no le dio tregua. Lo siguió avanzando con firmeza y lanzó una estocada baja. Baiko respondió rápido, bajando su espada para bloquear el golpe. Con la misma velocidad, Baiko movió su arma hacia la derecha y Nagato hacia la izquierda, impactando de nuevo con fuerza. Cuando las armas se separaron, Baiko lanzó una estocada baja dirigida a las piernas de Nagato, pero este saltó ágilmente para evadirla. Mientras Yaiko recuperaba su centro de gravedad, alzó la espada con ambos brazos para ejecutar un potente corte vertical. Nagato, ya estabilizado de nuevo en el suelo, se defendió bloqueando con su arma en posición horizontal. Tras el choque, empujó a Yaiko, obligándolo a retroceder, y lo siguió de cerca. Buscando una apertura, Baiko giró sobre sí mismo intentando alcanzar a su oponente, pero Nagato lo esquivó dando un paso atrás con total facilidad. Baiko detuvo su giro y ambos cruzaron miradas por un instante. Dispuesto a darlo todo, Baiko alzó su espada una vez más y cargó de frente. Nagato simplemente fluyó como el agua hacia un costado y, con un movimiento suave de su arma, le dio un ligero golpecito en la espalda a Yaiko, marcando el final del intercambio. ¿En serio, Nagato? Ni una sola apertura. Replicó Yaiko, recuperando su tono alegre a pesar de la derrota. Guardó su espada y suspiró con una sonrisa de resignación, aunque sus ojos brillaban con una convicción renovada. Bueno, ¿qué más da? Por eso tú eres el puente hacia la paz, sentenció con total seguridad. Nagato no respondió. Se limitó a observarlo en silencio, sosteniendo su espada mientras las palabras de su amigo quedaban suspendidas en el aire, cargadas de una expectativa que él aceptaba sin cuestionar. Conan, que se encontraba viendo el entrenamiento desde una de las ventanas de la cabaña, salió con una sonrisa. Sin embargo, en su mente persistía una sospecha que la inquietaba desde hacía 2 semanas. Sentía que Nagato les ocultaba algo. A pesar de eso, no había notado ningún cambio superficial en él, seguía siendo su Nagato. Durante ese tiempo, él le había ayudado a cuidar de Yaiko. Sacudió la cabeza para dejar de pensar en ello y le pidió el arma a su compañero. Es mi turno, dijo con un tono serio, pidiéndole la espada a Yaiko. Él se la entregó sin dudar y se hizo a un lado para observar. No te contengas, Nagato. Exclamó Conan con determinación. Con la espada en mano, Conan corrió hacia Nagato y lanzó una veloz estocada vertical. Nagato copió exactamente el mismo movimiento, chocando acero contra acero. Por la inercia del impacto, Conan se vio obligada a dar un salto hacia atrás. Nagato la siguió sin dudarlo. Giró sobre sí mismo intentando asestar un golpe, pero Conan se agachó al instante. Girando en cuclillas, se posicionó rápidamente junto a él. Nagato detuvo su giro justo a tiempo para ver cómo Conan se impulsaba en un salto, ejecutando una voltereta horizontal en el aire con la hoja extendida. Con total serenidad, Nagato interpuso su espada en la trayectoria del ataque. Las armas volvieron a impactar, pero él ni siquiera se movió de su sitio. Apenas Conan aterrizó, Nagato contraatacó con un rápido corte horizontal, obligando a Conan a realizar un ágil giro por encima de la hoja de su rival para esquivarlo. Cuando Conan aterrizó, aprovechó el impulso y arremetió con la mano que sostenía la espada mientras Nagato intentaba recuperar su posición inicial. Sin embargo, él fue más rápido. Con un movimiento preciso, Nagato sujetó firmemente la muñeca de Conan, frenando su avance en seco. Conan, sin perder la calma, soltó su espada en el aire y la atrapó con su mano libre, lanzando una estocada horizontal hacia el costado de Nagato. Él no se inmutó. Interpuso su propia espada para bloquear el acero, pero no soltó el agarre. En un despliegue de destreza asombrosa, Nagato elevó la mano de Conan que aún tenía apresada. Manteniendo el control sobre su muñeca, utilizó sus propios dedos junto con los de ella para entrelazarlos a una velocidad cegadora, obligándola a formar los sellos manuales necesarios para una técnica.
Konan quedó perpleja al mirar los sellos forzados, pero sintió algo más. Una extraña vibración en la palma de Nagato. Antes de que pudiera reaccionar, él saltó hacia atrás con agilidad. «Katón», exclamó Nagato. Una inmensa bola de fuego de 10 metros estalló desde su boca, iluminando todo el lugar con un resplandor anaranjado. Al ver la masa de calor que se le venía encima, Konan saltó hacia un costado con reflejos desesperados. La bola de fuego pasó de largo, perdiéndose en la distancia y haciendo honor a su fama de no impactar en nada, pero dejando el aire impregnado de un calor sofocante. Yaiko observaba toda la escena con una amplia sonrisa. Para él, aquello no era más que una competencia sana entre compañeros, una muestra de cuánto habían crecido. Konan se puso de pie con elegancia, sacudiéndose el polvo. Al mirar a Nagato, se encontró con esa sonrisa inocente y tranquila que siempre lograba que ella dudara de sus propias sospechas. ¿Realmente un chico así podría estar ocultando algo oscuro? Lo hiciste bien, Konan, dijo Nagato con suavidad. Ella le devolvió la sonrisa, aunque sus ojos mantenían un brillo de determinación. La próxima vez no será tan fácil, sentenció antes de dar media vuelta y caminar con paso firme hacia la cabaña. Yaiko, emocionado, corrió hacia su amigo y le dio una palmada en el hombro. Oye, Nagato. Tienes que enseñarme a hacer eso, ya sabes, lo de los sellos usando la mano del otro. Exclamó con entusiasmo, rompiendo el silencio del campo de entrenamiento. Cuando Konan abrió la puerta de la cabaña, Chibi salió disparado hacia el exterior, corriendo directamente hacia Nagato. Este lo tomó entre sus brazos con afecto. ¿Quieres ir a pasear?, le preguntó Nagato al pequeño perro, quien respondió con un ladrido entusiasta. Oye, Yaiko, luego te enseño lo de los sellos. Yaiko se encogió de hombros con una sonrisa relajada. Está bien. Yo aprovecharé para estirar las piernas. 2 semanas postrado en una cama no es precisamente lo mejor para el cuerpo. Yaiko comenzó a caminar tranquilamente por la orilla del lago, disfrutando del aire libre. Nagato lo observó alejarse hasta que su figura se perdió de vista, y luego lanzó una mirada rápida hacia la cabaña para asegurarse de que Konan no lo vigilaba. Al notar que finalmente estaba solo, se internó en la espesura del bosque a paso rápido. Al llegar a un claro oculto, puso a Chibi en el suelo, quien se quedó husmeando entre las raíces. Bien, ya pueden salir, ordenó Nagato con voz firme. Casi al instante, 5 zetsus blancos y Guruguru emergieron de los troncos de los árboles como si fueran parte de la propia corteza, rodeándolo en el silencio del claro. Durante las últimas 2 semanas, Nagato había acudido regularmente a ese mismo claro para entrenar en secreto. Había estado perfeccionando el uso de los receptores negros que brotaban de sus palmas. Ahora era capaz de proyectarlos a una velocidad considerable, convirtiéndolos en armas letales y precisas. «Hola, compañero», exclamó Guruguru con su tono hiperactivo de siempre. Nagato no pudo evitar recordar la primera vez que habló con él. Cuando lo vio en la cueva, bajo la sombra de Madara, Guruguru le había parecido una presencia imponente y aterradora. Sin embargo, al pasar tiempo con él, se dio cuenta de la verdad. Era como una versión más intensa y extraña de Jiraiya. «Hola, Guruguru», respondió Nagato, relajando un poco la guardia. Soltó a Chibi en el suelo y el pequeño perro, acostumbrado ya a estas reuniones secretas, corrió moviendo la cola hacia los zetsus blancos, quienes lo observaban con su habitual curiosidad carente de emociones humanas. Nagato, sin perder más tiempo, comenzó a lanzar los receptores negros hacia un árbol cercano. Las barras de metal oscuro perforaban el tronco con una fuerza y velocidad impresionantes, mientras Guruguru lo observaba desde un costado con su cabeza ladeada. Mientras tanto, en la cabaña, Konan se lavó la cara con agua fría, intentando despejar sus dudas. Se sentó y se quedó observando fijamente la palma de su propia mano, la misma que Nagato había sujetado para forzar los sellos. Ella lo había sentido. Una vibración extraña, una energía que no era normal. Deseaba preguntarle, pero una parte de ella sentía miedo de la respuesta. ¿Y si el Nagato que ella conocía ya no estaba ahí? A 2 kilómetros de distancia, Kisuke dirigía a su grupo de bandidos. Regresaban al mismo pueblo donde habían combatido contra el trío, pero sus pensamientos estaban fijos en el pelirrojo. Según sus cálculos, ese chico debía ser un chunin, quizá un chunin de élite. Sus movimientos eran demasiado precisos para un simple huérfano. Kisuke miró hacia la dirección que Yaiko había señalado días antes, con una mezcla de cautela y ambición. De vuelta en el bosque, Nagato terminó su práctica de lanzamiento. Ya dominaba por completo la trayectoria y el peso de los receptores.
Los Zetsus blancos aplaudieron con movimientos mecánicos mientras Chibi ladraba entusiasmado entre ellos. Guruguru tomó la palabra, cambiando su tono a uno más instructivo. Ahora, envía chakra a esa barra negra, dijo, señalando un receptor que estaba profundamente clavado en una roca. Concéntrate. Nagato cerró los ojos y enfocó su energía. El receptor negro empezó a vibrar violentamente, emitiendo un zumbido agudo. De pronto, la roca comenzó a resquebrajarse desde el punto de impacto hasta que, con un estallido sordo, se hizo añicos. Guruguru lo felicitó con entusiasmo, saltando de un lado a otro mientras le pedía que lo hiciera de nuevo. Chibi se unió al alboroto, ladrándole a Nagato como si estuviera dándole sus propias instrucciones o celebrando el estallido. Nagato observó la escena con una pequeña sonrisa, pero su mirada volvió rápidamente a los fragmentos de la roca despedazada. Una duda sombría cruzó su mente. ¿Qué pasaría si hiciera eso mismo en el cuerpo de una persona? La idea de los receptores vibrando dentro de un enemigo era aterradora, pero extrañamente lógica para alguien que buscaba un poder absoluto. Sin dejar de procesar ese pensamiento, lanzó un nuevo receptor hacia otra roca cercana. Pero antes de que el metal impactara, un dolor punzante y gélido le recorrió los globos oculares. Nagato se tambaleó, sintiendo un mareo repentino que le hizo perder el equilibrio. De repente, su vista se fragmentó. Ya no solo veía lo que tenía enfrente, sentía que podía ver desde otra perspectiva totalmente distinta, como si su conciencia se hubiera expandido más allá de su propio cuerpo. Guruguru y los Zetsus dejaron de jugar de inmediato al notar el estado de Nagato. Se acercaron a él con movimientos erráticos, rodeándolo con una mezcla de curiosidad y alerta. «Oye, ¿estás bien?», preguntó uno de los Zetsus blancos, ladeando la cabeza. Nagato retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera intentando aprender a caminar de nuevo, abrumado por el exceso de información visual que recibía su cerebro. «Sí, no sé qué está pasando», logró articular Nagato, parpadeando con fuerza para tratar de enfocar su propia visión. Guruguru ignoró por un momento el mareo del chico y se acercó a la roca donde Nagato había lanzado el último receptor. Al inspeccionar el impacto, notó que la barra negra no solo había golpeado la piedra, sino que había empalado a un 100 pies contra la superficie. El insecto seguía moviéndose débilmente, atravesado por el metal cargado de chakra. «Ya veo», susurró el ser en espiral, comprendiendo que Nagato estaba viendo el claro del bosque desde el ángulo del pequeño animal. Guruguru terminó con el sufrimiento del insecto de un movimiento rápido y se acercó a Nagato, sosteniendo el cuerpo inerte. «Oye, ¿sabes qué es una bestia invocadora?», preguntó con su habitual tono curioso. Nagato, a pesar de la extraña incomodidad de estar procesando múltiples perspectivas visuales a la vez, hizo memoria. Recordó las largas noches junto a la fogata cuando Jiraiya les contaba historias sobre sapos gigantes, serpientes y salamandras legendarias. Con un gesto lento, asintió. «¿Oh, quieres que te enseñe los sellos?», insistió Guruguru, moviéndose con agitación. Nagato lo observó expectante, ignorando el mareo que aún persistía. Sabía que este era el siguiente nivel de su poder. El ser en espiral, sin previo aviso, le lanzó el 100 pies muerto a uno de los Zetsus blancos. El clon casi lo deja caer por el inesperado lanzamiento, haciendo malabares con el insecto antes de sujetarlo con firmeza. Guruguru comenzó a mover sus manos con una rapidez fluida, mostrando los sellos necesarios: jabalí, perro, pájaro, mono y carnero. «Mira bien, Nagato. Estos son los pasos», exclamó mientras terminaba la secuencia. Nagato no perdió un segundo y empezó a replicar los movimientos. Sus dedos, que ya habían demostrado gran destreza en el combate contra Conan, fluyeron con precisión de un sello al siguiente. Mientras tanto, Guruguru explicaba con su tono hiperactivo. «Normalmente, para invocar se necesita un pacto de sangre con la especie. Como tú no tienes uno con estos bichos, en teoría no debería pasar nada, solo aparecería un poco de humo y griega». Sin embargo, Nagato no lo escuchaba a medias. Sus ojos estaban fijos en el movimiento y, con una precisión asombrosa, empezó a replicar los sellos. Al terminar, golpeó el suelo con la palma de su mano. Una explosión de humo blanco, mucho más grande de lo esperado, envolvió todo el claro del bosque. Al disiparse el humo, el pequeño insecto de antes había desaparecido. En su lugar, un 100 pies colosal de color marrón rojizo, con segmentos acorazados que brillaban como metal oscuro y cientos de patas afiladas como guadañas, se alzaba sobre el terreno.
La criatura rodeaba a Nagato con su cuerpo kilométrico, protegiéndolo como una muralla de caparazón y espinas. Guruguru, viendo que Nagato lo estaba dejando mal ante su público imaginario al lograr una invocación tan masiva sin contrato previo, pasó rápidamente a la siguiente diapositiva de su explicación mental. Ejem. Verás, Nagato, exclamó Guruguru agitando los brazos. El tamaño de una bestia invocada está directamente ligado al tamaño del chakra del invocador. Por eso ese pequeño 100 pies ahora es 100 veces más grande. Es por eso que no cualquiera puede invocar. Si no, todos los ninjas se la pasarían invocando seres enormes y esto sería un caos. Pero tú, bueno, tú eres otra historia. Guruguru tosió secamente, tratando de recuperar la compostura tras ver el despliegue de poder de su alumno. Suficiente por hoy, sentenció, dando por terminada la lección. Nagato apenas empezaba a acostumbrarse a la extraña sensación de ver el mundo desde dos puntos de vista simultáneos. De pronto, la enorme criatura se esfumó en una nube de humo, dejando el claro del bosque sumido en un silencio repentino. ¿A dónde se fue?, preguntó Nagato, sintiendo un vacío inmediato en su campo visual al perder la conexión con el 100 pies. Guruguru simplemente se encogió de hombros con desinterés. Bueno, hasta la próxima, Nagato. Dijo el ser en espiral mientras comenzaba a hundirse en la tierra, fundiéndose con las raíces de los árboles. Chibi, al ver que su compañero de juegos se marchaba, empezó a ladrarle con energía. Guruguru, fiel a su estilo infantil, le regresó los ladridos desde el suelo hasta que su cabeza desapareció por completo bajo la superficie. Nagato se quedó solo en el claro por un momento, procesando todo lo que acababa de aprender. Con un suspiro, tomó a Chibi entre sus brazos y emprendió el viaje de regreso a la cabaña, ocultando de nuevo su mirada bajo el flequillo pelirrojo. En la cabaña, Kisuke fingía escuchar con atención las palabras de Yaiko, manteniendo una fachada de cortesía. De pronto, se giró bruscamente hacia la linde del bosque. El aire se había vuelto pesado, cargado de una presión que no estaba allí segundos antes. Sus hombres, imitando su gesto, se dieron la vuelta con las manos cerca de sus armas al ver emerger al pelirrojo entre las sombras de los árboles. Cuando Nagato llegó al claro de la cabaña, se detuvo en seco. La escena era extraña y desconcertante. Frente a su hogar estaban los mismos bandidos con los que habían peleado días atrás. Yaiko y Konan permanecían frente a ellos, aparentemente en medio de una conversación que se vio interrumpida por su llegada. Todos los ojos, tanto de amigos como de enemigos, se posaron en Nagato y en el pequeño Chibi que permanecía a su lado. Nagato no dijo nada. Su mirada, oculta tras el cabello, recorrió al grupo de Kisuke con una frialdad que helaba la sangre. Kisuke, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda y notando cómo sus propios hombres daban un paso involuntario hacia atrás, rompió el silencio con una voz que intentaba sonar dominante. ¿Sienten eso?, preguntó a sus secuaces, sin quitarle la vista de encima a Nagato. Se llama miedo. Nagato empezó a caminar con una calma que resultaba inquietante. La multitud de bandidos se abrió paso ante él, casi por instinto, hasta que llegó al lado de Yaiko. Este último le dedicó una sonrisa de confianza, agradecido por su presencia. Konan, sin embargo, entornó los ojos mientras lo observaba de reojo. El rastro de misterio que rodeaba a Nagato se hacía más denso. Se preguntaba con insistencia de dónde venía y por qué su presencia se sentía tan distinta a la de hace apenas una hora. Yaiko se aclaró la garganta y retomó su discurso con pasión. Y el primer paso para el cambio empieza en uno mismo. Si queremos cambiar el mundo y llegar al entendimiento mutuo, debemos estar unidos. Exclamó, con los ojos brillando de convicción. Mientras Yaiko hablaba, la mente de Kisuke estaba en otro lugar. Sabía que, en los últimos días, la mayoría de sus hombres habían ablandado sus corazones. Ya no querían robar, seducidos por las palabras del pelinaranja. No los culpaba. La mayoría eran civiles que solo querían llevarse algo a la boca. Lo que realmente le molestaba era que Yaiko solo decía obviedades, repitiendo discursos que daban falsas esperanzas a quienes no tenían nada. La única razón por la que Kisuke estaba allí era por el pelirrojo. Nagato lo había humillado en su pelea anterior, y él sabía reconocer el talento. Si lograba que Nagato lo siguiera a él, tendría en sus manos una pieza de guerra invaluable. Yaiko terminó su discurso con un gesto triunfal y, tras un breve silencio, los bandidos estallaron en aplausos. Kisuke se despertó de sus pensamientos debido al estruendo de las palmas y, con una sonrisa falsa, procedió a aplaudir él también. Kisuke tomó la palabra con una expresión de fingida humildad.
Está bien, mis hombres y yo queremos hacer la diferencia. Ayudaremos en todo lo que podamos, declaró con firmeza. Ante aquellas palabras, el trío de la lluvia sonrió, sintiendo que finalmente habían logrado un avance significativo en su misión de paz. El resto del día fue una actividad frenética. El grupo, ahora compuesto por 45 personas, comenzó a organizarse. La pequeña cabaña ya no era suficiente, y mientras los hombres se acomodaban para pasar la noche, Yaiko ya planeaba el siguiente paso. Tendremos que buscar otro lugar para que sea nuestro centro de operaciones, le comentaba Yaiko a Conan, con los ojos brillando de entusiasmo por el futuro de su organización. Conan asentía, pero por dentro la duda la estaba quemando. Tenía la confesión en la punta de la lengua. Quería decirle a Yaiko lo mucho que le preocupaba el comportamiento de Nagato. Sin embargo, al observar la frágil paz que habían conseguido y al ser consciente de que no tenía pruebas sólidas más allá de una intuición y una vibración extraña, decidió callar. Esperaría y observaría a Nagato un poco más antes de dar la alarma. Mientras tanto, Nagato se había alejado del bullicio. Se encontraba en su lugar de siempre, disfrutando del repiqueteo de la lluvia sobre su rostro, cuando de pronto una voz rompió su tranquilidad. ¿Y siempre te la pasas aquí solo?, preguntó la voz con un tono que buscaba una falsa camaradería. Nagato se volvió lentamente y Nagato le dedicó una pequeña sonrisa, sin apartar la vista del horizonte gris. Sí, me gusta sentir la lluvia, respondió con calma. Kisuke se detuvo a pocos pasos de él, manteniendo una distancia respetuosa pero cargada de intención. Lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Eres muy hábil. Me derrotaste aquel día sin mucho esfuerzo, admitió, reconociendo la fuerza de su oponente. Metió la mano en su equipo, sacó una manzana y la partió a la mitad con un movimiento limpio. Merecemos más que esto, sentenció Kisuke con un tono amargo, mientras le lanzaba la mitad de la fruta a Nagato. Este la atrapó en el aire con reflejos perfectos. El mundo se está muriendo. Nagato miró la mitad de la manzana en su mano y luego volvió a mirar al hombre. Gracias, dijo simplemente, aceptando el gesto pero manteniendo su aura de misterio. Es raro ver a un Uzumaki hoy en día, continuó Kisuke, clavando su mirada en el cabello rojo de Nagato. Es una verdadera pena lo que le pasó a tu clan, si no estamos unidos, nos pasará lo mismo. Es bueno que nos encontráramos en el camino. Al final del día, tú y yo somos iguales. Incomprendidos por un mundo que solo entiende la fuerza. Nagato guardó un silencio sepulcral. Las palabras sobre su clan resonaron en su mente, trayendo de vuelta recuerdos de pérdida que Yaiko y Conan rara vez mencionaban con tanta frialdad. No rechazó la idea, pero tampoco la aceptó. Simplemente dejó que la lluvia lavara el peso de la conversación. Kisuke soltó una risa breve y cargada de sarcasmo al ver que no obtendría una respuesta inmediata. Bueno, esta animada conversación me abrió el apetito, dijo con ironía. Hasta luego, Nagato. Empezó a caminar de regreso a la cabaña, pero antes de alejarse demasiado, se detuvo y lo miró por encima del hombro. Por cierto, mi primer nombre es Ren. Espero que podamos conocernos mejor en un futuro, amigo. Nagato lo vio marcharse, sosteniendo aún la mitad de la manzana. Mientras el ciempiés colosal se deslizaba entre los árboles, Nagato mantenía los ojos cerrados, concentrado en procesar la marea de imágenes que recibía desde la perspectiva del insecto. La visión compartida era agotadora, pero efectiva. Sin embargo, su mente no estaba del todo en el entrenamiento. Las palabras de Ren seguían repitiéndose en su cabeza como un eco molesto. Oye, Guruguru, soltó Nagato de repente, rompiendo el silencio del claro. El ser en espiral, que estaba intentando imitar los movimientos de las patas del ciempiés con sus propios dedos, se detuvo y lo miró con curiosidad. ¿Sabes algo sobre la historia de mi clan?, preguntó Nagato con fingida indiferencia. El de los Uzumaki. Guruguru soltó una risita extraña, balanceándose sobre sus talones. Vaya. ¿El pequeño Nagato tiene curiosidad por sus raíces?, exclamó con su tono hiperactivo. Bueno, a decir verdad, tu clan era aterrador. Por eso ya casi no queda nadie. Eran tan buenos sellando cosas que el resto del mundo decidió que era mejor que no existieran. ¡Pum! Aldea destruida. Nagato sintió un ligero apretón en el pecho. Solo pensé que sería bueno saber algo más para pasar el tiempo, añadió Nagato, tratando de que su voz no sonara afectada. Guruguru dio un gran suspiro dramático. Ok. Todo empezó cuando la época de los reinos combatientes. Las grandes aldeas actuales habían empezado a formarse.
El país del fuego, o la aldea de Konoha, ya estaba anexando los clanes limítrofes, subyugándolos. Ya saben, lo de siempre. Entre ellos estaba probablemente el tercer clan más fuerte de la historia de los shinobis, los Uzumakis, dijo Guruguru, apuntando al pelo rojo de Nagato. Ahora, debemos avanzar varios años. Los Uzumakis formaban parte de la aldea de la hoja. Pero un día, varios de ellos empezaron a tener visiones del futuro. Guruguru bajó la voz a un susurro lleno de intriga. Un futuro que los traumó, Nagato. No tengo ni la menor idea de lo que vieron, pero debió ser algo terrible, tan grande que ellos empezaron a perfeccionar todo lo que sabían y lo que eran. Ellos, instintivamente, intentaron hacérselo saber al primer Hokage, el dios shinobi, Senju Ashirama. Claro que él, con su actitud despreocupada y soñadora, no los tomó en serio. Le preocupaba más el presente de ese entonces, ya que el mundo nunca había tenido una paz verdadera. Los Uzumakis, en su desesperación y viendo el fracaso inminente, se separaron del país del fuego. Su líder, Ashina Uzumaki, Guruguru, hizo una pausa dramática. Él era un viejito impresionante. Poseía un largo bigote y una barba cuadrada, y su cabello era extenso, largo y blanco. Se especula que el color blanco podría ser resultado del uso excesivo de su chakra. Él los mudó a una isla, ¿sabes, Nagato? Y ahí empezaron a experimentar con sellos, con el chakra, y lo más peligroso de todo, el chakra del zorro de 9 colas, el zorro de 9 colas. Dijeron Nagato y los 5 Zetsus blancos al unísono, asombrados por la mención de la bestia con cola. Nagato y los Zetsus blancos se miraron entre sí y luego preguntaron al unísono, ¿qué es el zorro de 9 colas? Guruguru sonrió con su remolino. Eso es una historia para otro día. No cambien de tema. Ahora, volviendo a los Uzumakis. Ellos, en la isla, fundaron el país del remolino. Mientras investigaban, realizaron muchas técnicas prohibidas y poderosas, como las cadenas adamantinas y el sello de Atau de 10 dedos, un sello capaz de atrapar el alma de un demonio. Pasaron los años, pero las demás aldeas miraban con envidia y preocupación el avance Uzumaki. No podían lanzarse al ataque porque quedarían como los malos, como los agresores, y eso desequilibraría la paz de Ashirama. Pero los Uzumakis no estaban esperando, Nagato. Ellos se prepararon para tomar el mundo por la fuerza. ¿Recuerdas cuando te dije que no tenía la menor idea de las visiones de los Uzumakis? Pues recalco que tuvo que ser un futuro muy, muy desesperanzador, ya que prefirieron lanzarse a una encrucijada contra el mundo, una guerra que sabían que no podían ganar solos, en vez de enfrentarse a ese futuro que predijeron. Guruguru continuó, sintiéndose como un narrador épico. Así fue como 4 grandes naciones, la aldea de la arena, la aldea de la niebla, la aldea de la roca, la aldea del rayo, y el país del hierro, formaron una coalición gigantesca contra el país de los Uzumakis. Konoha, que en ese entonces estaba dirigida por Tobirama Senju, el segundo Hokage, se mantuvo neutral. Ambos bandos miraron con malos ojos esa neutralidad. Y si te preguntas qué pasó con Ashirama, el primero, bueno, él murió debido a unas heridas de un enfrentamiento que tuvo con alguien. Guruguru dijo el nombre en un susurro grave, casi entre toses secas. Madara Uchiha. Guruguru sintió el deseo de extenderse sobre el verdadero poder de Madara, pero Nagato no le dio mucha importancia a eso, ya que estaba más concentrado en la historia del remolino. Guruguru continuó. El país elegido para esta guerra, un país neutral, fue el país de las olas, Nami no Kuni. Debido a los feroces combates, quedó destruido y sigue en la miseria hasta el día de hoy. El suelo se volvió estéril y la gente perdió la esperanza. Batalla clave: el puente de niebla en el país de las olas. La batalla más crucial se libró en un estrecho puente que conectaba las islas. Los Uzumakis, con un número minúsculo, utilizaron sus sellos para crear barreras de chakra invisibles. Los ninjas de la niebla y del rayo avanzaban sin saber que estaban sellados, perdiendo la capacidad de usar sus jutsus más poderosos. El combate fue un choque brutal de Finjutsu contra Taijutsu, con miles muriendo ahogados por el colapso del puente. Fue una masacre que demostró la aterradora habilidad de sellado de tu clan, Nagato. Guruguru asintió, su voz ahora cargada de la tragedia que quería inculcar en Nagato. Tu pueblo era un elefante, Nagato, pero la coalición eran miles de hormigas. Sin importar qué tan fuerte pise el elefante, su destino es sucumbir ante las hormigas. Las batallas fueron feroces, pero al final, lo inevitable pasó. Cuando las 4 grandes naciones derrotaron al ejército Uzumaki, viajaron hacia el país del remolino. Entraron en la isla y los mataron a todos, bueno, a casi todos.
Los que pudieron escapar se esparcieron por el mundo y ocultaron sus apellidos. Guruguru hizo una pausa para añadir un detalle político. El país del hierro, que se había horrorizado de lo que las 4 grandes naciones habían hecho, decidieron ser neutrales en adelante, jurando que solo usarían sus espadas para la defensa propia. Guruguru, Nagato lo miró, su mente procesando la masacre de su clan. Guruguru continuó, su voz habitualmente juguetona se tornó en un susurro gélido. Algunos supervivientes Uzumaki nunca perdonaron la neutralidad de Konoha. Sintieron que la hoja dejó que el remolino ardiera. Entre ellos, la élite. Los guerreros rubí. Tipos tan peligrosos que incluso las grandes naciones borraban sus nombres de los registros. Su objetivo era simple: decapitar a Konoha matando al segundo Hokage. Nagato preguntó, con una intensidad que sorprendió a Guruguru. ¿Quiénes son los guerreros rubí? Guruguru lo miró. Eran un grupo de 4. Fez Uzumaki era el líder. Tenía el pelo largo, era el líder del cuarteto y el más fuerte de los 4. Luego estaba Kuin Uzumaki, continuó. Este era un señor de edad media y su especialidad eran los sellos. Él inventó una técnica que podía sellar a personas más fuertes que él. Cuando hacía sus sellos manuales, podía manipular nuestra dimensión y tenía unos recipientes especiales. Se rumoraba que en cada uno de ellos había una dimensión donde el cuerpo era teletransportado. Luego estaba Oms Uzumaki, dijo Guruguru. Este era un niño de 16 años. Su habilidad era crear hilos que absorbían el chakra con una velocidad increíble. Y la última era una chica de 21 años, su nombre era Sochi Uzumaki. Guruguru pensó por un rato, simulando recordar. No lo recuerdo, dijo finalmente, encogiéndose de hombros. ¿En qué estábamos? Preguntó con su tono alegre habitual. ¿Qué pasó con los guerreros rubí? Preguntó Nagato, un poco incrédulo ante la amnesia de Guruguru. ¿Ah, sí? Exclamó Guruguru. Ellos 4, intentaron destruir Konoha. Los guerreros rubí emboscaron a Tobirama en el bosque de la muerte, continuó Guruguru, gesticulando con sus manos de madera. Tobirama no estaba solo. Lo acompañaban sus 2 discípulos más sobresalientes, Danzo Shimura e Hiruzen Sarutobi. Al sentir la abrumadora sed de sangre de los 4 Uzumakis, Hiruzen se puso inmediatamente frente a su maestro, con los músculos tensos. Danzo, más calculador, observaba desde su posición inicial, buscando una apertura. Tobirama puso una mano firme en el hombro de Hiruzen. Tienes la voluntad de fuego, Sarutobi, pero esta pelea está fuera de tus posibilidades actuales. Vayan, busquen refuerzos, ordenó, lanzando una mirada gélida a los 4 pelirrojos. Danzo y Hiruzen, confiando en el juicio de su maestro, no dudaron y emprendieron la huida. Oms levantó su mano izquierda, listo para liberar sus hilos de chakra y atraparlos, pero una mano lo detuvo. Era Fez. Déjalos, dijo Fez sin quitarle la vista de encima a Tobirama. Necesitaremos testigos de la caída del segundo Hokage. Si atacamos todos juntos, esto no debería tardar, sugirió Kuin, ajustando sus pergaminos. Fez negó con la cabeza, una sonrisa arrogante dibujándose en su rostro. Él es todo mío. Fez se abalanzó contra Tobirama. Sin mediar palabra, le propinó un puñetazo brutal en la mejilla derecha. Tobirama se dejó llevar por el impacto, volando hacia atrás para ganar distancia. En el aire, Fez, demostrando un control de chakra aterrador sin usar sellos manuales, rugió. Suiton. Daibakufu no Jutsu. Elemento agua. Gran catarata, una ola masiva de agua surgió de la nada, arrasando con los árboles y sumergiendo el campo de batalla. Fez sonrió, y tras él, Oms y Sochi celebraron el golpe. Solo Kuin permanecía serio. Su instinto le decía que algo andaba mal. La sonrisa de los Uzumaki se desvaneció cuando vieron a Tobirama caminar sobre el agua, ileso, con la mirada de un depredador. El Hokage lanzó 5 shurikens hacia Fez y, tras una rápida secuencia de sellos, exclamó. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Jutsu de sombras de shuriken, las 5 estrellas se multiplicaron en cientos. Fez, reaccionando por puro instinto, exhaló una ráfaga de viento cortante de su boca, desviando la lluvia de metal. Tobirama analizó la situación. No usa sellos para el Suiton ni Elfton. Si no acabo con ellos rápido, se volverán un problema. Tobirama lanzó un kunai directo a la cabeza de Fez. El Uzumaki ladeó la cabeza con facilidad, pero notó algo extraño en el arma. Al girarse, vio que el kunai tenía una marca. Antes de que pudiera procesarlo, Tobirama desapareció de su vista. Iraishin no Jutsu. Dios del trueno volador, Fez solo sintió un impacto devastador.
Tobirama había aparecido sobre el kunai en el aire y le había propinado una patada descendente que lo mandó a estrellarse contra el suelo, rebotando como una piedra. «Maldita arrogancia la de Fez», gritó Queen, desenvainando su espada mientras Omsk se lanzaba también al ataque. Tobirama, utilizando su velocidad divina, apareció detrás de Queen y le propinó una patada que lo arrastró por el barro. Omsk reaccionó rápido. De sus dedos brotaron hilos de chakra que intentaron aprisionar al Hokage, pero Tobirama volvió a desaparecer, posicionándose en la rama de un árbol cercano. Alrededor de los Uzumaki, varios kunais con la marca del rayo volador estaban esparcidos. La trampa estaba lista. Mientras tanto, Dance y Hiruzen corrían hacia la aldea, pero se detuvieron en seco. 8 Uzumakis les cortaban el paso. «Maldición», masculló Dance, llevando su mano a su espada. 3 de los Uzumakis avanzaron al unísono, y de sus cuerpos surgieron las temidas cadenas de sellado de diamantina, con Fsa. Hiruzen y Dance se dispersaron justo a tiempo, mientras las cadenas doradas destrozaban el suelo donde estaban parados hace un segundo. Fez se puso de pie con un gruñido que hizo temblar el suelo. Juntó sus manos y, en un despliegue de chakra aterrador, su cuerpo empezó a duplicar su tamaño, convirtiéndose en un gigante de músculos y furia roja. Mientras tanto, Xochi, que todo este rato había estado distraída observando una mariposa, suspiró con aburrimiento. «Oh, ¿usarás eso?». «Qué ruidoso», dijo ella con voz monótona. En ese instante, Xochi clavó su mirada en Tobirama. El Hokage sintió un frío glacial recorriendo su columna. Estaba paralizado. Intentó usar el Iraisin para teletransportarse, pero su chakra no respondía. Frente a él, Fez emanaba una cantidad de energía tan anormal que el aire se volvió pesado. Tobirama, el hombre que nunca temblaba, empezó a sudar frío. A kilómetros de allí, la situación para Hiruzen y Dance era desesperada. 8 Uzumakis los rodeaban, y las cadenas de diamantina silbaban en el aire como serpientes de metal dorado. «Dance, por la izquierda. Ahora», gritó Hiruzen. Lanzó su bomba de fuego de dragón, pero los Uzumakis ni siquiera se inmutaron. Su vitalidad sobrehumana les permitía regenerar quemaduras en segundos. Dance, usando sus esferas de vacío, logró abrir una brecha, pero se sentía como si estuvieran intentando vaciar el océano con un balde. «Son monstruos», masculló Dance. «Si no pedimos refuerzos, moriremos aquí». Justo cuando Fez estaba a punto de cerrar su puño sobre la cabeza de Tobirama, una fuerza invisible empezó a succionarlo. «¿Qué es esto?», rugió Fez, luchando contra un vacío que se abría detrás de él. Xochi también perdió su compostura. «¿Qué?». De entre las sombras de los árboles emergió una figura imponente con el cabello rojo fuego recogido en 2 moños. Mito Uzumaki. «¿Qué creen que están haciendo con mi clan?», preguntó Mito con una voz que destilaba autoridad divina. Usando los mismos recipientes de Queen, Mito activó una técnica de sellado de un nivel superior. Con un movimiento elegante, Fez y Xochi fueron absorbidos por el primer recipiente. Sin detenerse, selló a los inconscientes Omsk y Queen en un segundo frasco. Al instante, los 8 Uzumakis que acorralaban a Hiruzen y Dance simplemente se desvanecieron en el aire, como si fueran invocaciones canceladas. Los 2 discípulos se miraron, confundidos y jadeando. Tobirama, recuperando el movimiento, bajó la cabeza frente a la mujer. «Mito, perdóname por no poder defender a tu clan como es debido». Mito no dijo nada. Solo le dedicó una sonrisa triste, cargada de un peso milenario, y desapareció entre los árboles llevándose consigo los recipientes donde los guerreros rubí quedaron encerrados. Nagato exhaló un suspiro de satisfacción. A pesar de la velocidad vertiginosa a la que el 100 pies gigante se desplazaba por el claro, él ya no sentía aquel mareo inicial. Sus ojos se habían adaptado por completo. Podía procesar su propia visión y la de su invocación como una sola conciencia unificada. Era un dominio absoluto del espacio. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó Nagato, manteniendo la calma mientras el 100 pies se desvanecía en una nube de humo. ¿Qué pasó con los guerreros rubí y con Mito Uzumaki? Guruguru, que seguía con la mirada fija en el lugar donde el 100 pies había estado corriendo hace un momento, se encogió de hombros de forma despreocupada. «No lo sé», respondió el ser en espiral, pero luego se detuvo y giró su cabeza hacia Nagato con un movimiento mecánico. «Tal vez algún día lo sepas, en persona». Su voz no sonó como una broma ni como una posibilidad remota. Fue una afirmación fría y absoluta, como si el tiempo fuera un círculo y Nagato estuviera destinado a encontrarse con los fantasmas de su sangre tarde o temprano. Nagato le dedicó una pequeña sonrisa a Guruguru.
Creía que su extraño amigo en espiral simplemente estaba pasando por uno de sus habituales momentos de trance o misticismo absurdo. Ok, Guruguru, como digas, respondió con ligereza. Ya es tarde, debo volver con los demás. Ok. Salúdame a Chibi, exclamó Guruguru mientras comenzaba a hundirse en el suelo, desapareciendo entre las raíces. Nagato emprendió el camino de regreso, pero no llegó muy lejos antes de encontrarse con Ren en la linde del bosque. Su compañero lo esperaba recostado contra un tronco, observándolo con una mezcla de curiosidad y complicidad. ¿Terminaste?, preguntó Ren con naturalidad. Nagato le pidió ayuda para que lo cubriera ante Yaiko y Konan por su ausencia. Nagato asintió de inmediato. Ren se acercó y pasó un brazo por encima de los hombros de Nagato, rompiendo cualquier barrera de formalidad. Así se habla, compañero. Sea lo que sea que estuvieras haciendo allá, yo te cubro, dijo Ren con una sonrisa ladeada. En el tiempo que había pasado con él, Ren había descubierto que Nagato era, en esencia, alguien sin intenciones ocultas, una hoja en blanco fácil de moldear. Vámonos deprisa o nos dejarán sin cenar. Mientras caminaban, Ren le revolvió el cabello rojo con confianza, despeinándolo por completo. Además, vamos a ver si ya entró otra mujer a la organización, porque a Konan ya la aparté para mí, bromeó Ren, soltando una carcajada. Nagato se apresuró a alisarse el cabello con un gesto algo tímido, pero serio. Ya hablamos de eso, Ren. Sí, Yaiko, replicó Ren imitando el tono de su compañero pelirrojo, mientras una leve brisa movía su propio cabello negro revuelto. Pero ya verás, al final me elegirá a mí. Nagato sonrió levemente y comenzó a caminar hacia la cabaña, dejándose guiar por la energía vibrante de su nuevo amigo. Por un momento, el peso de ser un Uzumaki y el dolor de sus ojos se sintieron un poco más ligeros gracias a las bromas de Ren. Desde la profundidad de las sombras de un roble antiguo, un par de ojos amarillentos observaban la silueta del pelirrojo alejándose. Guruguru asomó solo la mitad de su rostro de madera, perdiendo su habitual tono bufonesco por un instante. Eres un alma demasiado noble para tu camino. Demasiado noble para lo que te espera, pensó con una ironía inusual, incluso para alguien tan ajeno a los sentimientos humanos. Se quedó en silencio, saboreando el peso de sus propias palabras, antes de que su personalidad errática volviera a brotar con fuerza. Vaya. Qué buena frase acabo de formular. Exclamó para sí mismo, agitando sus manos en la oscuridad. Realmente soy un poeta. Debería escribirlo en algún lado. Yaiko, Konan y Nagato se encontraban frente a los nuevos miembros de lo que pronto sería conocido como Akatsuki. El aire soplaba con una frescura renovada, pero la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Bueno, como sabrán, este espacio nos queda pequeño debido a la cantidad de miembros que somos ahora, dijo Yaiko con una pequeña sonrisa, tratando de transmitir confianza. Debemos cambiar nuestra sede. A 10 kilómetros de aquí, hacia el norte, hay un edificio abandonado. Está en ruinas, pero será un buen comienzo para nuestra organización. Saldremos en 4 horas, así que prepárense y lleven todo lo que necesiten. Mientras los hombres de Ren empezaban a movilizarse, Nagato se quedó mirando el bosque, sumido en sus pensamientos. Konan, que no le quitaba la vista de encima, se acercó a él. Su tono era casi un susurro, cargado de una preocupación que no lograba ocultar. Nagato, ¿pasa algo? Él se giró y le respondió con una sonrisa neutral, de esas que no llegan a revelar lo que hay detrás de sus ojos. No, nada. Solo que extrañaré este lugar. Aquí fue donde empezó todo. Konan abrió la boca para hacer otra pregunta, sintiendo que había algo más profundo bajo esa nostalgia, pero Yaiko la cortó con una palmada en el hombro de su amigo. No seas nostálgico, Nagato. Este es un gran avance, exclamó Yaiko con entusiasmo. Crearemos nuevos y mejores recuerdos en nuestro nuevo lugar. Es el futuro lo que importa. En ese momento, un objeto voló desde la cabaña. Nagato estiró la mano y atrapó una caña de pescar en el aire con reflejos perfectos. Ren, que observaba la escena apoyado en el marco de la puerta, le gritó con camaradería. Vamos a pescar antes de irnos, compañero. Konan, atraparé uno grande para ti. Añadió Ren con una sonrisa burlona mientras empezaba a caminar hacia el lago. Nagato les dedicó una última sonrisa a Yaiko y a Konan. Ella, sin embargo, no se la devolvió. Estaba visiblemente molesta por la actitud desenfadada de Ren y por cómo este parecía estar llevándose a Nagato a su terreno cada vez con más facilidad. Mientras Nagato y Ren caminaban por la orilla del lago, el silencio solo era interrumpido por el suave chapoteo del agua.
Ren, con las manos en los bolsillos, rompió la calma con una pregunta directa. ¿Pensaste en lo que te dije? Nagato no detuvo su marcha, pero sus pasos se sintieron un poco más pesados. Ren le había propuesto lo impensable: abandonar a Katsuki. Por un momento, las imágenes de su pasado inundaron su mente. El frío, el hambre y aquel charco de agua donde Conan lo salvó de una muerte segura. Recordó la mirada de Yaiko, cargada de una esperanza ciega en que él, Nagato, era el salvador del mundo. No podía simplemente tirar eso por la borda. Lo siento, Ren, no dejaré a mis compañeros, respondió con voz firme pero tranquila. Ren dejó escapar un largo suspiro, con resignación. Sí, como sea, pero algún día te quitaré esa venda, dijo, mientras levantaba una mano y fingía cortar el aire frente a sus ojos con los dedos, como si estuviera rasgando una tela invisible. Algún día verás las cosas como son. Cuando llegaron a su habitual zona de pesca, ambos se sentaron sobre las rocas húmedas. Nagato se quedó observando la espesura del bosque, sintiendo el llamado de su entrenamiento secreto. Ren, como si pudiera leerle el pensamiento, se recostó hacia atrás y cerró los ojos, soltando un largo bostezo. Ve, dijo Ren con desinterés fingido. Haz lo que sea que hagas en ese bosque. Yo me quedaré aquí pescando por los dos. Nagato lo miró por última vez, sorprendido por la libertad que Ren le otorgaba sin hacer preguntas. Sin decir una palabra más, se puso de pie y se internó rápidamente en la espesura verde. Cuando Nagato llegó al claro donde su poder había crecido tanto en las últimas semanas, se detuvo y respiró el aire húmedo. Ya pueden salir, dijo con un tono tranquilo, casi familiar. Como si fueran sombras cobrando vida, Guruguru y los otros 5 zetsus blancos emergieron de la corteza de los árboles. El ser en espiral miró a su alrededor con movimientos erráticos, buscando algo. Oye, Nagato, ¿dónde está Chibi? Preguntó Guruguru con una nota de decepción en su voz distorsionada. Se quedó dormido, respondió Nagato con una pequeña sonrisa, recordando al pequeño perro descansando en la cabaña. Guruguru dio un saltito y recuperó su tono juguetón, aunque esta vez sus palabras cargaban un peso mucho más serio. Nagato, ahora Madara te ayudará personalmente en tu entrenamiento. ¿No es genial? Nagato se tensó. El nombre de aquel hombre siempre evocaba en él una mezcla de temor y respeto absoluto. Hacía tiempo que no veía a Madara, desde aquel encuentro en la cueva donde todo parecía un sueño febril. Él te enseñará cosas que ni en tus sueños más locos podrías imaginar, continuó Guruguru. Sin previo aviso, el cuerpo de madera y biomasa de Guruguru comenzó a abrirse, expandiéndose como una coraza hueca y revelando un interior viscoso y oscuro. Era una invitación silenciosa pero imperativa para que Nagato se fusionara con él. Nagato sintió una punzada de incomodidad, un rechazo visceral de su propio cuerpo ante la idea de ser absorbido. Sin embargo, la promesa de un poder que pudiera proteger lo que amaba fue más fuerte. Dio un paso al frente y avanzó, entrando en la amalgama blanca. Sintió como el frío tejido de Zetsu lo envolvía, fusionando su sistema nervioso con el de la criatura. El viaje a través de la tierra duró media hora, un tiempo en el que Nagato, envuelto en la biomasa de Guruguru, solo podía escuchar el latido de su propio corazón. Finalmente, emergieron en la penumbra de la cueva donde todo había comenzado. Guruguru se separó de él y se retiró hacia la entrada, dejando a Nagato solo frente a la inmensidad del vacío. Nagato empezó a caminar, el sonido de sus sandalias produciendo ecos rítmicos contra las paredes de piedra. Al fondo, la imponente silueta del Agedomazo custodiaba el lugar como un dios dormido. He vuelto, maestro, dijo Nagato, con una voz que denotaba un respeto que no sentía por nadie más. Madara, sentado sobre una roca y conectado a las raíces de vida de la estatua, no se movió de inmediato. Siéntate, ordenó con una voz cansada, pero que aún conservaba la autoridad de un emperador. ¿Sabes, Nagato, quieres saber cómo terminé aquí? Nagato tomó asiento frente a él, asintiendo en silencio. Sus ojos Rinnegan brillaban tenuemente en la oscuridad, fijos en el anciano. ¿Sabes, Nagato, yo antes era exactamente como tú? Nagato levantó una ceja, incrédulo. Le costaba imaginar a ese hombre frío y calculador sintiendo algo parecido a la bondad. Yo también quería salvar y proteger a todos, continuó Madara, y por un momento, su mirada pareció perderse en décadas de recuerdos sangrientos. Pero fracasé. En ese instante, los ojos marchitos de Madara cambiaron. Los 3 Magatamas del Sharingan empezaron a girar con una velocidad frenética hasta fusionarse en un diseño complejo y letal. El Mangekyou Sharingan. Nagato parpadeó, retrocediendo instintivamente.
Sintió cómo el chakra de Madara aumentaba de golpe, volviéndose denso, pesado y cargado de una tristeza violenta que inundó la cueva. Cuando desperté estos ojos debido a la pérdida de lo que más quería proteger, susurró Madara, mientras el patrón de sus pupilas vibraba, mi nueva visión me guió hacia un nuevo camino. Un camino que tú también tendrás que recorrer. Madara se sumió en un silencio momentáneo, como si estuviera leyendo de nuevo las inscripciones en la oscuridad de su memoria. Recordé el momento en que leí la tabla de piedra de mi clan, la leyenda del sabio, continuó Madara, y su voz resonó con una solemnidad antigua. Quise hacerles saber a los Uchiha la verdadera voluntad del sabio de los 6 caminos, pero hicieron oídos sordos. En la tierra de mi clan había una piedra cuyo origen y procedencia nadie conocía, y, aún así, el destino me escogió a mí, de entre todos los hombres, para poder descifrar lo que allí estaba escrito. Nagato escuchaba sin parpadear. La mención del sabio de los 6 caminos hizo que sus propios ojos vibraran con una energía extraña. ¿Qué decía esa piedra?, preguntó Nagato en un susurro. Madara inclinó la cabeza, y el brillo rojo de su Mangekyou pareció intensificarse, bañando la cueva en una luz sangrienta. Decía que la paz verdadera no se logrará por medio de la compasión, sino a través de la fuerza absoluta. Una fuerza guiada por la necesidad de proteger a los débiles, pero que no teme aplastar a quienes se oponen al orden. Madara hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la mente de Nagato. Nagato bajó la mirada, procesando las palabras del anciano. La idea de imponerle generaba un nudo en el estómago. Él creía en el esfuerzo de Yaiko, en esas charlas nocturnas donde el entendimiento parecía la única salida real. Él no quería ser un tirano. Solo quería ser el escudo de la pequeña paz que habían construido con tanto esfuerzo. Madara, cuya percepción era tan aguda como su Sharingan, leyó la duda en el rostro del pelirrojo como si fuera un libro abierto. Aún no está listo, todavía sobreestima la bondad de este mundo, pensó Madara con un desprecio silencioso. Ahora, a lo que viniste, dijo Madara, incorporándose con pesadez y apoyándose en su bastón de madera negra. Con el extremo del mismo, señaló una roca colosal que yacía en un rincón de la cueva, un bloque de piedra que pesaba varias toneladas. Levántala, ordenó. Nagato asintió, se puso en pie y empezó a caminar hacia la roca, preparándose físicamente para el esfuerzo, calculando dónde poner las manos para hacer palanca con su cuerpo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de pasar junto a su maestro, Madara interpuso el bastón en su camino, deteniéndolo en seco. Nagato lo miró confundido, pero la mirada de Madara era gélida y exigente. No con tus manos, Nagato, sentenció el Uchiha. Levántala con tu voluntad. El silencio en la cueva se volvió absoluto. Nagato entendió entonces que no se trataba de un entrenamiento físico. Madara quería que conectara con la energía que residía en sus ojos, esa fuerza que podía doblar la realidad misma. Nagato se giró hacia la roca y extendió una mano, concentrándose no en el peso de la piedra, sino en el espacio que la rodeaba. Pasó un minuto eterno y no sucedió nada. El silencio en la cueva era tan pesado como el bloque de granito frente a él. La voluntad es frágil, Nagato, sentenció Madara, observando la nula reacción de la piedra. Si no se entrena, se dobla ante el miedo, ante el amor o ante los ideales ajenos. En ese momento, los zetsus blancos empezaron a brotar de las paredes y el suelo como hongos pálidos. Al ver que Nagato seguía allí parado, con la mano extendida y sin lograr mover ni un grano de polvo, estallaron en una risa estridente y burlona. Nagato cerró los ojos con fuerza. Las risas de los zetsus se mezclaron en su mente con la presión de Madara y el recuerdo de la vulnerabilidad de Yaiko y Konan. Sintió un calor abrasador nacer en el centro de su pecho y ascender directamente hacia sus pupilas. De repente, la piedra empezó a vibrar. No fue un movimiento sutil. El suelo bajo la roca se agrietó y las risas de los zetsus se cortaron en seco, como si una mano invisible les hubiera apretado la garganta. El aire alrededor de Nagato comenzó a distorsionarse, volviéndose denso y eléctrico. La enorme roca se elevó unos milímetros, luego un centímetro, desafiando la gravedad bajo el peso de la mirada fija del pelirrojo.